Entramos a la sesión de preguntas. Si acá en el auditorio alguien tiene una pregunta, ¿sí? Allá al fondo. Tenemos 4 preguntas, vamos a pensar en orden, luego atrás y luego acá al centro, ¿sí? Bueno, muchas gracias por las excelentes exposiciones. Quería hacerle una pregunta al doctor Mejías. Realmente vemos pacientes con paraparesia espástica, deterioro neurológico, sabiendo que las terapias antirretrovirales no son efectivas o el arsenal terapéutico, ¿verdad?, es poco esperanzador. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en ese grupo de pacientes en cuanto a tratamiento? No hay un tratamiento estándar. El uso de corticoides se ha usado para disminuir un poco las manifestaciones clínicas. Hay cierta recuperación. Se usan varias escalas, ¿no? La escala de discapacidad de Kursky, hay escalas múltiples que se pueden evaluar. Nosotros hicimos un estudio piloto de uso de antivirales, de combinación de antivirales en el instituto, de cidobudina con raltegravir, en pacientes que recientemente estaban siendo o desarrollando la infección, ¿no? Y le dimos corticoides más antirretrovirales, ¿no? Y lo que vimos era de que, comparado con los históricos, en este grupo en particular tuvieron que eran de rápida evolución, tuvieron una estabilización. O sea, no hay reversión, pero hubo cierta estabilización. Esto, en realidad, está para estudiar más. Lo que se necesita es conseguir pacientes, ¿no? A los cuales uno pueda evaluar y seguir adecuadamente. Creemos que la dinámica, porque todos los estudios que se han hecho son en pacientes con paraparesia crónica, donde cuando ya es crónico, estamos hablando de más de 2, 4 años de condiciones, ya no hay más que hacer, más que calidad de vida, terapia, manejo sintomático y prevención para la aparición de otros casos dentro de la familia. Quizás yo creo que si es que hay investigación, el énfasis va a ser en este grupo de pacientes con paraparesia de reciente inicio. Por eso creo que es importante evaluar sistemáticamente a los pacientes, ¿no? Muchos de los pacientes con paraparesia espástica, su tiempo hasta el momento del diagnóstico es más allá de 4 años, ¿no? Y han pasado previamente por traumatólogos, reumatólogos, médicos internistas, hasta que finalmente alguien se da cuenta de que esas caídas, ese síndrome de caídas, no es por ancianidad, sino es por paraparesia, ¿no? Entonces, por eso creo que la búsqueda sistemática de manifestaciones clínicas es importante, pero en conclusión, un tratamiento estándar ahora, además de los corticoides, para un grupo muy particular, no hay. Gracias, doctor Fernando. Acá. A los expositores les agradecemos la respuesta corta porque hay varias preguntas y poder Fernando, responder a todos. gracias por tu presentación. En nuestra guía nacional del Instituto Nacional de Salud de Trasplante exigen que los receptores se les haga estudio para HTLV. El problema es cuando salen positivos, ¿qué hacer? No está claro y quisiera tu recomendación al respecto, porque la pregunta es, ¿saldrían estos pacientes de lista de trasplante? ¿No los podremos trasplantar si fueran HTLV positivos? Quisiera ver tu opinión. Muchas gracias. Sí, esa es una pregunta que no tiene respuesta clara aún, porque nosotros hemos tenido pacientes también, ya sea donantes o receptores con HTLV1, donde el órgano es muy importante. Y la probabilidad, sí tienen una probabilidad mayor de hacer especialmente mielopatía, ¿no? Aguda. Hemos tenido casos de mielopatía aguda, pero valoramos el riesgo-beneficio, ¿no? En el sentido de cuál es el beneficio de recibir un órgano en un paciente que puede estar en un estado terminal avanzado y que es su única opción de poder sobrevivir, versus el riesgo de desarrollo de mielopatía, ¿no? Si bien es cierto el riesgo es mayor, no significa que necesariamente vaya a realizar o desarrollar la mielopatía. Digamos, hemos tenido una revisión de estos casos y el riesgo más o menos va alrededor de un 30%. Entonces, tú dices, bueno, de 10 que trasplante, quizás 7 no van a presentar mayor complicación, 3 quizás podrían presentar, y se conversa con la familia y se decide el trasplante.
Hay algunos que, por ejemplo, sugieren el uso de antivirales, ¿no? Sidobudina con raltegravir, que también se usa como, o algunos expertos recomiendan como profilaxis post-exposición, ¿no? En este grupo en particular. Pero la evidencia no es firme. Básicamente se conversa con la familia y se valora riesgo-beneficio de recibir el órgano versus no recibirlo, ¿no? Gracias, doctor Fernando. Acá habían 2 preguntas y ahorita pasamos a este bloque. Muy buenos días, mi nombre es Cristian, residente de Medicina Interna. Mi pregunta es para la doctora Valencia. Aprovechando que hizo la exposición sobre gastroenteritis aguda y es experta en vigilancia epidemiológica, digamos uno que me formé, digamos, en hospitales públicos, frecuentemente uno se enfrenta al escenario del paciente hospitalizado con exposición previa a antibióticos de amplio espectro y la sospecha de una probable infección por clostridioides difficile, ¿no? Uno trata de hacer el ejercicio clínico, mirar que no hayan efectos adversos de algún medicamento que explique, es paciente que no haya sido intervenido quirúrgicamente, pero siempre está el miedo no solamente de que el paciente tenga los factores de riesgo, que estemos ante un caso de clostridioides y que no solamente iniciar el tratamiento temprano, sino dar el aislamiento correspondiente para evitar un brote hospitalario. Dentro de mi práctica, el ideal sí es tratar de hacer la caracterización de la enfermedad, pedirle el glutamato, pedirle la toxina, pero muchas veces en las redes públicas esos exámenes se demoran bastante. Es bueno realizar en ese contexto el aislamiento, dar la terapia antibiótica tempranamente o quizás se sobrediagnostica mucho entidad en los hospitales públicos que no disponen de pruebas para caracterización de esta enfermedad nosolémica. Es una pregunta que es difícil, pero pues hace parte, digamos, de mi práctica clínica diaria y pues es una pregunta que uno frecuentemente se cuestiona pues cuando uno va al hospital y trabaja ahí también. Claro, sí, pues digamos que es difícil porque por lo menos en Antioquia, donde trabajamos, la incidencia de clostridioides difficile es un poco más baja, entiendo que en Bogotá. Las intervenciones, pues yo creo que son muy importantes dependiendo de que sean muy transversales, así sean un poco costosas. Entonces digamos que ahí lo más importante es el aislamiento por contacto, porque independientemente de si es clostridioides difficile, E. coli, enterotoxigénica, salmonela, tú estás protegiendo a ese paciente y a los demás y no necesariamente es una medida que tiene que ser específica para el germen, ¿sí? Entonces yo pienso que el aislamiento por contacto de esos pacientes mientras los estudias debe ser el gold estándar, ¿sí? Ahora, esas infecciones siempre deben documentarse porque tienen implicaciones muy grandes en cuanto a cuánto tiempo lo vas a aislar, en dónde lo vas a tener aislado, incluso la manera como higienizas la habitación. Entonces, si tú estás sospechando que puede ser clostridioides difficile, tienes que tratar de llegar a un diagnóstico. Idealmente, pienso yo, la estrategia mejor es hacer el antígeno GDH con la toxina, porque digamos que es un poco más, tiene una muy buena sensibilidad, pero es muchísimo más específico que la biología molecular. ¿Cierto? Si son pacientes ancianos que ya han tenido enfermedades anteriores, va a ser difícil saber si es una recaída o el paciente está colonizado y como sabemos ya por tantos estudios de biología molecular, hay personas que están o coinfectadas o están colonizadas y se hace un poquito más difícil de entrada usar la biología molecular, aunque es una estrategia muy buena. Hoy en día, con el uso de estos paneles gastrointestinales en pacientes con enfermedad severa, es posible que terminemos usando solamente la biología molecular porque es muy sencillo, tú en 24 horas tendrías la respuesta. Pero yo te aconsejaría que siempre trates de estudiar el paciente, ¿cierto? Los pacientes con clostridioides difficile, a pesar de que tienen diarreas graves, que son fiebre, dolor abdominal, incluso ilio y pueden necesitar colectomías, es extremadamente exótico que tengan diarrea con sangre. Y esa puede ser una clave clínica para tú mirar cómo enfocas el caso entre buscar que tengan una enfermedad invasiva por E. coli o salmonela o shigella, que son los que más causarían disentería, versus clostridioides difficile. Pero yo creo que sí se debe llegar al diagnóstico, especialmente si trabajas en un hospital grande, ese debe ser la mejor estrategia y el aislamiento temprano. Gracias. Aquí hay una pregunta, ahorita pasamos con usted. Buenos días para todos. Mi pregunta es para la doctora Judy. Bueno, pues primero resalto la importancia del bacteriólogo y el microbiólogo en el quehacer de las infecciones. Y mi pregunta va dirigida a si conocemos esta terapia con los bacteriófagos hacia virus, porque
en el contexto de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo ahorita. De hecho, en estos días nos han mostrado que norovirus, bocavirus son importantes en infecciones respiratorias. ¿Cuál es el avance que usted conoce y cuál sería el reto de aquí en adelante para esa terapia con fagos en infecciones virales? Pues en infecciones virales realmente no conozco sobre el tema. Sí sé que se han tratado de hacer modificaciones para también buscar alternativas, como les mostraba. Desde la ingeniería genética nosotros tenemos mucha oportunidad de la manipulación de estos virus, además porque son de la biología molecular, la hemos comprendido gracias al estudio de estos virus y se pueden hacer modificaciones para buscar estos receptores, pero realmente estudios y evidencias claras sobre este propósito no. Pensaría que desde la ingeniería genética se podrían realizar. Gracias, doctora. Gracias. Tengo dos preguntas, una en relación a HTLV y la otra en relación a los bacteriófagos. En relación a HTLV, tuve la experiencia de ver comunidades de etnias guarao con prevalencia de formas asintomáticas de HTLV y andan toda la vida rodando con su marcador cuando toman serología, y los pacientes realmente no tienen mayor tipo de problema. Realmente es difícil saber quién sí, quién no. Algo parecido he visto en algunos pacientes que he buscado en Panamá por antecedentes epidemiológicos y búsqueda, y también hemos tenido algunos que han salido positivos. La pregunta es, en Panamá, en Colombia específicamente, las poblaciones que ven con HTLV, la prevalencia comunitaria tiene formas asintomáticas de modas importantes que se mantienen toda la vida. Esa sería la pregunta de HTLV. Sí, digamos la prevalencia de enfermedades incrementa con la edad, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, los pacientes con paraparesia tienen picos de desarrollo de enfermedad alrededor de los 20 años y luego alrededor de los 60 años. Entonces, si pasaste los 20 y no desarrollaste enfermedad, probablemente tu siguiente riesgo o la incidencia de enfermedad por paraparesia es alrededor de los 60. Para ATL también. O sea, si los pacientes con HTLV1 vivieran mucho más tiempo, probablemente van a desarrollar enfermedad por leucemia linfoma. Por el hecho de que, nuevamente, es un virus que todo el tiempo está replicándose. Y más si es que tienen factores genéticos asociados como creemos que hay en familias específicas, ¿no? Entonces, creo que la parte genética familiar es muy importante. Si hay miembros de la familia que son asintomáticos y que uno lo ha seguido durante mucho tiempo y son asintomáticos, probablemente esa familia está hasta cierto punto protegida e inmune al HTLV. Pero lo que tenemos y lo que vemos es de que para ciertas condiciones hay mucha asociación familiar en relación a HTLV. Por eso es importante la búsqueda y preguntar los antecedentes, ¿no? O sea, por más que un paciente sea asintomático, o sea, buscar antecedentes de discapacidad, neoplasias en los familiares para ver si es que ese paciente puede tener riesgo o no. Pero sí, o sea, en términos generales, el riesgo para desarrollar alguna enfermedad clásicamente se describe 5%, pero creemos que es más para cuando se amplía el número de otras enfermedades, ¿no? Ok, chévere. La pregunta en relación a los bacteriófagos es en relación a las etnias amerindias. Doctora Judy. Recientemente, hace 2 años aproximadamente, un estudio hecho por el grupo del doctor Oscar Noya, hicieron un estudio de microbioma en población indígena Yanomami, que resulta muy interesante porque ellos no tienen prácticamente enfermedades autoinmunes y tienen una gran cantidad de enfermedades que ellos no la padecen, y realmente, de hecho, Oscar se puso en paralelo en el estudio y él estuvo tratando de mantener el mismo hábito, el mismo tipo de comida, el mismo tipo de ingesta que hacían los Yanomami, y él nada más que se puso como control, eso no está en el paper, ¿ok? Y él en 8 meses comiendo igual que Yanomami, no cambió su microbioma nada. Los Yanomami tenían su microbioma indemne igual,
Y eso fue parte del estudio como correlación de todas las alteraciones de microbioma que uno ve con relación con enfermedad de Crohn y todo lo demás. El advenimiento del uso de los fagos creo que es una cosa súper interesante, pero ¿qué pasaría en estos pacientes que tienen un microbioma que es protector definitivamente y que ha sido beneficioso? Y lo veo porque yo estoy trabajando ahorita con un estudio de microbioma en Leishmania, y curiosamente las úlceras leishmaniásicas que le hago microbioma, donde debería estar pensando un estafilococo o una bacteria gram positiva, no la hay. Lo que veo es un cóctel de bacterias gram negativas y algunas que todavía ni siquiera las entiendo cómo están ahí haciendo esta colonización, y entonces tú dices, bueno, realmente ¿qué es lo que tengo que poner? Y realmente yo creo que sí hay un cambio del microbioma cutáneo por tanta invasión de antimicrobianos que se utilizan con los pacientes. Entonces, en poblaciones amerindias específicamente, los Yanomami se tomaron como estudio porque son la población indígena amazónica que tiene menos contacto con nosotros y que nunca han visto un antibiótico en su vida prácticamente. Entonces, ¿cómo lo ves tú el uso en comunidades como estas? Pues la ventaja que tienen precisamente los fagos es que son tan específicos que no van a vulnerar la microbiota. Si sabemos todo el cuidado que tiene, por ejemplo, la microbiota que se ha conservado en estas personas que no han tenido contacto, de alguna manera decirlo, con la sociedad civilizada, ¿cierto? Pero el fago nos va a permitir eso precisamente. Cuando usamos antibióticos, sabemos el daño que hacemos a la microbiota, por ejemplo, intestinal, y que hay un desplazamiento, todas las enfermedades que se presentan por esta descompensación, lo que pasa con la colitis y demás, con Clostridium, que realmente el problema es el uso de antibióticos y ese desplazamiento de la microbiota, y cómo se han utilizado estrategias para recomponer la microbiota. Con el uso de fagos, esta problemática pues no se estaría dando por esa especificidad que se tiene. Entonces, es una ventaja más para esta utilización. Sí, eso fue lo que pensé, pero quería oírlo de ti. Porque como no hay mucho de esto trabajado. Bueno, ya finalizando la última pregunta a través del chat virtual para la doctora María del Pilar. Es un paciente con infección con hepatitis B crónica, con transaminasas normales, carga viral de hepatitis B menor a 2000 unidades, pero con antígeno de superficie cuantitativo mayor a 1000. El seguimiento es diferente al que tiene un antígeno cuantitativo menor a 1000 con respecto al que tiene más de 1000. Pues básicamente es el paciente estamos hablando de un portador asintomático. Entonces, lo que el antígeno de superficie nos dice indirectamente es cuál es el chance de que esa persona haga enfermedad activa, de que en algún momento eventualmente sus transaminasas se eleven. Entonces, si el antígeno de superficie está por encima de 1000, tiene un mayor riesgo. Y entonces, en ese tipo de pacientes, lo que se sugiere es que se hagan test de fibrosis no invasiva y se determine si es preferible que ese paciente comience terapia antiviral. Es básicamente mirar el riesgo de desarrollar enfermedad activa del hígado eventualmente, y eso lo sugiere el antígeno de superficie. Gracias, doctora, muy amable. Última pregunta y para cerrar la sesión. Para la doctora María Pilar, una pregunta. Específicamente en pacientes de inmunosupresión, por ejemplo, en el caso de rituximab, los pacientes que tienen un core positivo, tienen un antígeno negativo, ¿qué tanto valor le podemos dar al anticuerpo de superficie para definir si a este paciente se le da o no una terapia, por ejemplo, después del Ritupsi, ¿sí? Porque uno coge Ritupsi y uno dice Ritupsi es de alto riesgo, dele. Pero también si tienen anticuerpo de superficie, ¿eso cambiaría el riesgo? Es mi pregunta, si eso se puede considerar como un factor de cambio del riesgo o si simplemente por ser Ritupsi de alto le debo dar. Sí, bueno, con el anticuerpo de superficie, en los pacientes que tienen anticuerpo positivo, se asume que el riesgo es menor. Pero igual en estos casos el medicamento y el tipo de enfermedad que requiere rituximab es la que te dice el riesgo de hacer reactivación.
Entonces, generalmente pasa en el caso de las leucemias o en el caso de los rituximab. Pues es alto riesgo, con un riesgo mayor del 10%, siempre se trata. Entonces, sí, lo que uno ve en pacientes que tienen anticuerpo de superficie positivo es que ellos hacen lo que le dicen seroconversión inversa, que es que tienen anticuerpo de superficie positivo y uno lo repite las serologías 3 meses después y ya no tienen anticuerpo de superficie. Entonces ocurre principalmente con medicamentos como rituximab. Entonces la recomendación en el caso de rituximab siempre recibir profilaxis. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos los participantes. Excelentes conferencias.